Bueno, vamos a comenzar entonces la clase, la continuación de lo que es evaporación, ¿verdad? De la operación unitaria o operación industrial, que es la evaporación, la segunda parte de los ejercicios. También voy a desarrollar un poco de la teoría de lo que es evaporación de múltiple efecto. eh, Porque el profe desarrolló muy bien la parte de evaporación de la teoría y ya vimos ya problemas de evaporación simple. Eh, Hoy les voy iba a dar otra vez otro problema más de evaporación simple para que quede bien claro eso. Y vamos a hacer problemas de evaporación múltiple, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar porque hoy tendremos, dependiendo del tiempo, si es muy cansador, capaz tengamos un receso breve y después volvamos otra vez, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Vimos la clase pasada todo lo que era cálculo de un evaporador simple, ¿verdad? Era la constitución de lo que es el evaporador en sí, ¿sí? Voy a usar puntero. Bueno, esta era la constitución de lo que es un evaporador simple, ¿sí? Donde tenemos básicamente la alimentación, el vapor de calefacción, el condensado del vapor de calefacción, el vapor que se extrae de la solución de la alimentación y finalmente el concentrado, ¿sí? Todo eso era lo que teníamos dentro de un evaporador simple. Básicamente, lo que siempre queremos calcular en un evaporador sería lo que es el área del evaporador, justamente para el diseño de un evaporador. Por ejemplo, si yo sé cuánto es la cantidad que yo voy a procesar por día o por hora, ¿sí? Básicamente y cuánto es de vapor que tengo de una caldera, cuánto me va a producir por hora la caldera que tengo, ¿sí? Básicamente, entonces, de acuerdo a esos datos, ¿sí? Yo puedo diseñar este evaporador y básicamente calcular lo que es el área de calefacción, ¿está bien? Que es lo que más se busca en los cálculos. Bueno, vimos lo que era la transferencia de calor, cómo ocurría dependiendo del coeficiente de transferencia de calor global, que es la U, el área y la diferencia de temperatura, ¿sí? Este calor también es igual a lo que es la transferencia entálpica, ¿verdad? De lo que es el vapor de calefacción, ¿sí? O acá también lo que vendría a ser es la diferencia de entalpías del vapor justamente de calefacción, ¿sí? Eso vimos todo, inclusive hicimos los ejercicios, ¿está bien? Esta es la misma fórmula, acá nos especifica algunas unidades de medida, pero podrían cambiar también estas unidades de medida, podrían ser kilocalorías, ¿sí? Entonces puede ser, esto está en joule por segundo básicamente, pero pueden ser, en vez de joule, kilocalorías o calorías, ¿sí? Bueno, esta delta T, ¿cómo se define? Se define, ¿se acuerdan que vimos en la clase pasada? Que era la temperatura del vapor condensado, o sea, del vapor de calefacción, la temperatura en sí, porque si es un cambio por química, si se acuerdan, si es un cambio de estado, o sea, de vapor a líquido, ocurre a una misma temperatura, a temperatura constante. O sea que esa temperatura del vapor es la misma temperatura de salida del líquido condensado. Entonces, básicamente, en un evaporador simple, esa es la temperatura, ¿sí? Menos la temperatura de ebullición de la solución, que es otra temperatura porque depende mucho de lo que yo estoy evaporando, ¿sí? Del fluido que yo estoy evaporando. Bueno, vimos también justamente que para, por ejemplo, si tenemos soluciones diluidas, básicamente el calor de disolución yo puedo despreciar también para soluciones coloidales, ¿sí? Pero sin embargo, si yo tengo una solución de una concentración que no varía de forma lineal
por ejemplo, soluciones de químicos, ¿sí? Básicamente, por ejemplo, el hidróxido de sodio, que es lo que más se estudia, esa entalpía no varía linealmente, entonces el calor de disolución ya no es más despreciable y debemos de considerar como tal. Y para eso se usan estos tipos de tablas, ¿sí? Primero lo que se hace es determinar la temperatura de ebullición de la solución, que depende justamente de la concentración de la solución, ¿sí? En este caso, esta tabla es solamente para hidróxido de sodio. Después, para hidróxido de sodio también hay una tabla de entalpía, donde con las temperaturas nosotros podemos calcular lo que son las entalpías de la solución de hidróxido de sodio, porque la entalpía, o sea, la propiedad termodinámica de entalpía depende de la temperatura principalmente, ¿sí? Bueno, la vez pasada hicimos un ejercicio de una disolución diluida. Esta vez vamos a hacer de una disolución acuosa de hidróxido de sodio, o sea, de un compuesto que ya no podemos despreciar o no podemos tomar como el agua. O sea, si es una disolución diluida, podemos tomar directamente el CP del agua, o sea, el calor específico del agua. Pero cuando se trata de una solución que no sea diluida ni coloidal, o sea, por ejemplo, en este caso, que es una de hidróxido de sodio, entonces ya no podemos considerar de esa manera. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Es de Lo Contojo del libro, ¿sí? Es un poco modificado como para fines didácticos, ¿sí? Entonces, nos dice concentrar 5.000 kilogramos por hora de una disolución acuosa de hidróxido de sodio desde 10 a 40% en peso en un evaporador simple, ¿sí? El vapor vivo para la calefacción del evaporador, que es un vapor saturado de 3,2 atmósferas, sale como líquido saturado, ¿sí? Que es lo que les dije, el cambio de estado, ¿sí? De vapor a líquido. Después la temperatura dice de entrada de la disolución de 10% es de 40 grados y en la cámara de evaporación se mantiene un vacío de 200 milímetros de mercurio, ¿sí? Referido a 760. Experimentalmente se ha determinado el coeficiente integral de transferencia de calor, encontrando que vale 1800 kilocalorías sobre metro cuadrado por grado Celsius. Determine la temperatura de ebullición de la disolución, la cantidad de vapor y la superficie de calefacción, el área de calefacción, ¿sí? Bueno, vamos a hacer entonces. Voy a compartir. Ahí. Bueno, entonces, perdón. Bueno, entonces vamos a dibujar primero lo que es el evaporador, ¿verdad? Para poner las condiciones. Entonces tenemos acá el evaporador, solamente así yo siempre dibujo, ustedes como quieran dibujarlo, ¿sí? Donde tenemos lo que es la entrada, ¿sí? Y tenemos también la entrada de vapor, ¿sí? S, que le llamamos S y F de feed, que es de entrada, ¿sí? Este básicamente tenemos que es 5.000. Vamos a poner solo los símbolos en el gráfico porque o si no va a ser más fácil entender, ¿sí? Entonces, vamos a poner solamente los símbolos. Y acá al lado vamos a hacer lo que son las tablas. Entonces, entrada de la alimentación del vapor, salida del vapor que se extrae de la alimentación de F. Después tenemos la salida del concentrado que le solemos llamar, vamos a usar la misma terminología que estábamos usando antes, que era L. L. Yo iba a poner C, pero vamos a usar L mejor, ¿sí? Entonces, A, L, ¿está bien?
Bueno, entonces los datos que tenemos de todo este evaporador. Ah, y acá tenemos la salida, perdón, la salida del condensado, ¿sí? Acá tenemos como vapor, ¿sí? Y acá tenemos como líquido, ¿sí? Eso ya entienden ya, ¿verdad? Entonces, acá hay un cambio de estado, básicamente, ¿sí? Entonces, los datos, ¿sí? De la alimentación tenemos que entra a 5.000 kilogramos por hora, ¿sí? Y tiene una concentración de alimentación de 0,1 o 10% también. Pero para los balances vamos a usar 0,1 directo. Después también tenemos que en la alimentación la temperatura es de 40 grados. Todo eso nos dice acá, ¿sí? Acá, 5.000 entra a 10%, la temperatura de entrada es de 40, ¿sí? Todo eso anoté acá, ¿está bien? Poner bien. Después, ¿qué tenemos de la alimentación? Ya está, ¿verdad? Después tenemos que la presión dentro del evaporador es de, podemos decirle P1, de 200 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Esa es la presión dentro del evaporador. Después, lo que tenemos es del vapor, ¿sí? Del vapor sabemos que la presión de vapor de entrada es de 3,2 atmósferas. Eso nos dice acá también, ¿sí? Vamos a repasar para que no se pierda, ¿sí? 0,2 y nos dice que la cámara de evaporación está a un vacío de 200 milímetros de mercurio. Esos dos anoté ahí. Bueno, después, ¿qué tenemos más? Tenemos que el concentrado sale a, o sea, la concentración del concentrado, ahí ya puse otra vez C. Yo no quería ponerle C, ahí está. L, ahí está. L que es el concentrado, ¿verdad? Sale a 0,4, ¿verdad? 40%. Todo esto es hidróxido de sodio, NaOH, ¿sí? Todo hidróxido de sodio el compuesto. Bueno, creo que no nos olvidamos de nada. Ah, me olvidé de algo. Me olvidé de lo que es la U, ¿sí? Que vamos a dejar por acá, por acá. U es de 1800 kilocal sobre metros cuadrados grados Celsius. ¿Bien? Bueno. Voy a hacer ahora acá, al lado, para que me salga mejor. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Lo que podemos hacer es justamente determinar mediante esta presión de vapor, esta presión en la cámara de evaporación, determinar lo que es la temperatura, ¿sí? La temperatura de vaporización o de evaporación, ¿sí? O le pueden llamar como ustedes quieran, ¿sí? ¿Cómo determinamos eso? Determinamos mediante tablas, ¿sí? En la tabla vamos a irnos con esta presión. Normalmente la tabla está en kilogramos sobre centímetros cuadrados, que es una unidad de presión, o puede estar en bar, no suele estar en milímetro de mercurio. Entonces vamos a convertir un bar un kilogramo sobre centímetro cuadrado es igual a un bar. Entonces, un bar es igual a 750 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Y entonces 200 bar hagan una regla de 3 o pueden directamente dividir nomás ya. Yo les hago para que se entienda, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es acá? Se hace una división, 200 menos 250, pero 750, sale aproximadamente 2,67 par. Si no sale así, me avisan. Ustedes tienen que hacer a la par conmigo, ¿está bien?
Bueno, entonces ya tenemos ya esta presión de la cámara, ¿sí? Y nos vamos a una tabla, no esta tabla, ¿sí? Y buscamos acá, ¿ven cómo está la presión de saturación? Está en kilogramos sobre centímetro cuadrado, pero como, o sea, que eso es igual a bar, ¿sí? Acuérdense de eso, bar. Y entonces buscamos 0,267. No tenemos ese valor, entonces acá, ¿ven? Que no hay ese valor, o sea, hay que interpolar entre estos dos valores, o sea, hay que interpolar la presión y la temperatura. Ustedes ya saben interpolar, seguro que ya saben. Entonces, al interpolar, básicamente me sale parecido, como es muy cercano a este 2555. Entonces, esta temperatura sale más o menos 66 grados, ¿sí? Está más cercana a eso. Entonces ya tenemos lo que es acá la temperatura de ebullición. Le voy a poner temperatura 1, le puse, pero que es 66 grados centígrados, ¿sí? Ya está eso. Ahora, ¿qué nos pide el problema principalmente? Vamos a ver. Nos pide primero la temperatura de ebullición de la disolución. ¿Y cómo determinamos esta temperatura de ebullición? Vamos a determinar con este gráfico, ¿sí? Y acá en este gráfico, acá arriba nos da lo que es el punto de ebullición. P significa punto de ebullición del agua pura, ¿sí? Que es que acabamos de hallar, que es los grados que acabamos de determinar, ¿sí? Que es más o menos acá, ¿verdad? 66, más o menos acá, podemos seguir esta línea, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuánto es la concentración final en el evaporador del concentrado, de este concentrado? Es de 40%, ¿verdad? Entonces, buscamos estos gráficos, estas líneas rectas son las concentraciones en peso, ¿sí? Acá está el máximo de concentración en peso del hidróxido de sodio y ahí va bajando. Y vamos a buscar 40, acá está 40, ¿ven? Aquí está 40. Entonces, lo que hacemos es, acá estoy haciendo medio a pulso, nos vamos hasta, vamos a seguir la línea, ¿sí? Mejor. Pero ustedes pueden hacer mejor, imprimir este gráfico y hacer mucho mejor que yo. Bueno, nos vamos entonces hasta la curva de 40, que es hasta acá, ¿verdad? Hasta este punto que está acá. Voy a hacer bien grande para fines didácticos, ¿sí? Entonces, llegamos hasta la curva de 40 y leemos acá en la ordenada, uy, en la ordenada leemos lo que es el punto de ebullición de la disolución, ¿sí? En grados Celsius. Sí, al otro lado también es lo mismo, pero se lee en Fahrenheit, ¿sí? Como estamos haciendo todo en grados Celsius, leemos grados Celsius. Y acá también abajo está en Fahrenheit, pero como tenemos en grados Celsius, leemos grados Celsius, ¿está bien? Bueno, llegamos entonces a ese punto y nos vamos otra vez a la ordenada, ¿sí? Y leemos acá la temperatura, ¿ven? Casi 100. Este es 20, 40, 60, 80. Pónganle que es 90, es acá, ¿verdad? 95, ¿sí? Podemos decir que este valor es de 95 grados Celsius, ¿sí? Bueno, entonces, la temperatura de ebullición del hidróxido de sodio es igual a 95 grados Celsius. ¿Está bien? Entonces ya hallamos ya lo que es el valor de A, ¿verdad? El tema A, ¿sí?
Está el tema. Ahora lo que nos pide es saber la cantidad de vapor vivo consumido, ¿sí? De vapor vivo consumido. ¿Cómo yo puedo saber ese vapor consumido? Solamente, o sea, si yo hago un balance de acá de entrada igual a salida, yo no tengo otro dato más, ¿verdad? De eso. Entonces, ¿cómo yo relaciono justamente ese vapor vivo? Yo relaciono viendo lo que es el balance entálpico, ¿sí? Balance. Voy a empezar por el final, ¿sí? Para que entiendan de dónde yo tengo que sacar el valor de S, ¿sí? Del balance entálpico. Entálpico, ¿sí? Ahí disculpen mi letra, un poquitito. Bueno, ¿cómo se hace lo que es el balance entálpico? Se hace todo lo que son las entradas, ¿sí? La entrada que era la alimentación por la entalpía de alimentación, ¿sí? Esto básicamente, la entalpía está en kilocal sobre kilogramos, ¿sí? Y esto está en kilogramos sobre segundos. Entonces acá yo elimino kilogramos y me va a quedar finalmente esto igual a kilogramos por segundo. Y todos los términos de la ecuación tienen que quedarme en la misma unidad de medida para que sea válida la ecuación, ¿sí? Entonces, empiezo con mi entrada de alimentación. Después que tengo, voy a hacer otro color. Después que tengo mi entrada del vapor, ¿verdad? Por la entalpía de vapor, que normalmente a la entalpía de vapor siempre yo le llamo con una H mayúscula, ¿sí? Después, salida. Entonces, esto es entrada, eso me olvidé de ponerles. Pero la clase pasada ya hicimos ya. Entrada igual a salida, ¿sí? La salida, ¿qué va a ser? Voy a tener otra vez el vapor, pero en estado líquido. Por eso le pongo una H minúscula. Voy a tener también el vapor extraído por la entalpía de vapor. Por eso le pongo una H mayúscula. ¿Sí? Y voy a tener también el concentrado, que le llamo como L, y es un líquido, ¿verdad? El concentrado. Entonces tengo una entalpía del líquido. ¿Está bien? Si yo despejo S de la ecuación, me va a quedar así la ecuación. S, HS menos H minúscula S igual al vapor más L por HL menos la alimentación porque estaba sumando y pasa a restar, ¿verdad? HF. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es esto? ¿A qué es igual esto también? Esto es la diferencia o el calor latente, que normalmente se le llama como la letra, creo que era alfa, no, ay, no me acuerdo la letra griega, pero normalmente le llaman así, es como una I invertida, ¿sí? ¿Está bien? Ustedes le pueden poner el valor que quieran, pero normalmente es así, ¿verdad? Entonces yo despejo la S. S va a ser igual entonces a B, o sea, lo mismo que está arriba, LHL menos FHF, ¿sí? Dividido esto, ¿verdad? Vamos a seguir considerando así para que se entienda. ¿Está bien? La resta de las entalpías. Bueno, todos estos valores yo necesito saber para calcular el vapor. Necesito saber la cantidad de vapor que se extrae, necesito saber la cantidad de concentrado que sale del evaporador. Esto yo ya tengo, ¿sí? TICS, ya tengo, porque es la alimentación. Y esto también, las entalpías tengo que calcular o determinar de tablas o de gráficos. Todas estas entalpías. ¿Bien? Bueno, ahora manos a la obra para hacer todo eso. Uy, esperen. Ahí está. No sé por qué escribí acá.
Bueno, entonces, vamos a determinar todos esos valores. Primero, para determinar lo que son las cantidades, o sea, el vapor extraído y el concentrado, ¿sí? Hago balances de masa, ¿sí? Primero voy a hacer un balance de sólidos, ¿sí? De sólidos. Eso ya vimos también en la clase pasada. Donde entra, ¿qué cantidad de sólidos? Entra en la alimentación por la concentración de sólidos que entra en la alimentación. Y sale en el concentrado por la cantidad de sólidos que sale en el concentrado, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo esto, que es 5000 por 0,1 igual a L, que es lo que yo quiero determinar, por 0,4, que es la concentración final. Al despejar eso, L me sale igual a 1250 kilogramos por hora. ¿Está bien? Entonces, ahí está. Ya tengo un valor, que es L. Y ahora, para determinar lo que es B, hago un balance general. ¿Sí? El balance general le va a incluir a todas las entradas generales, que es básicamente la alimentación más el vapor, igual a el vapor que se extrae más el vapor también que sale en la misma cantidad. Por eso a veces esto yo ya no considero más. Yo directamente hago la alimentación igual al vapor que sale más el concentrado que sale. ¿Está bien? Entonces, yo tengo perdón, este no tengo y este sí tengo. Entonces, despejo lo que es el vapor extraído, que básicamente es F menos L, ¿sí? Entonces, F, que es 5000 menos 1250, el vapor extraído es igual a 3750 kilogramos por hora, ¿sí? Ya tengo entonces los dos vapores en sí. Bueno, entonces ahora lo que voy a determinar, ¿sí? Ahora, ¿qué me faltan? Las entalpías. Tengo que determinar la entalpía de F que entra a, ¿cuánto era que entraba la alimentación? A 40 grados. 40 grados centígrados a una concentración de 10%, ¿sí? Eso anoto porque va a ser importante. Necesito también la entalpía de el concentrado, que sale a qué temperatura. Eso no sí determinamos, perdón. Sí determinamos. A 95 grados sale porque es la temperatura de la cámara de vaporización, ¿sí? Y a una concentración de 40%, ¿sí? Después que tenemos que determinar también la entalpía de vaporización, que básicamente es a una presión de 3,2 atmósferas, ¿sí? Ese 3,2 atmósferas es muy parecido a lo que es bar, ¿sí? Y entonces hay que determinar la temperatura. Ahora vamos a hacer a qué temperatura está. Pero no es necesario, o sea, no nos pide. Podemos con esta presión nomás ya determinar la entalpía. Después tenemos la entalpía del líquido, que también es a la misma presión, ¿sí? Después que tenemos también lo que tenemos que determinar. Vamos a mirar otra vez la fórmula, ¿sí? Acá está. La fórmula. Ya está todo, ¿verdad? Las entalpías de vapor. Esta entalpía, perdón. No. Sí, esa entalpía. Nos falta hallar esa entalpía, que es la entalpía de vapor extraído, que está a una temperatura de... es la temperatura de la cámara, ¿sí? Que es de 66 grados, ¿sí?
Están atendiendo, espero que estén atendiendo. No quiero un día antes del examen que me pregunte. Ahora me tienen que preguntar, ¿sí? Cualquier duda, ¿está bien? Bueno, interrúmpanme nomás, yo no tengo problema, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hallar todas estas entalpías. ¿Cómo hallamos primero estas entalpías que son de hidróxido de sodio justamente, ¿sí? Hallamos mediante este gráfico, ¿sí? Este gráfico que está acá. Bueno, este gráfico lo que nos da son curvas a diferentes temperaturas, ¿sí? Vamos a ver una pluma. A diferentes temperaturas, ven acá a 4 grados, a 37,8, a 93, a 150, a 202. Esto todo es para hidróxido de sodio, ¿sí? Abajo, en la abscisa, en la X, está la concentración justamente de hidróxido de sodio, ¿sí? Y aquí al lado está lo que es la entalpía, ¿sí? Entalpía. En este caso son los dos entalpía H minúscula porque son líquidos, ¿sí? Porque es solamente del hidróxido de sodio. Bueno, entonces, vamos a determinar primero nuestra curva, por ejemplo, de nuestro, de F, ¿sí? Que es a 40 grados, ¿verdad? Y más o menos, si esto es 37, un poquito más arriba, porque si esto es 37, o sea, más o menos 40, 50, 60, 70, 80, más o menos. Entonces, un poquito más arriba de esta curva de 37 está 40, ¿sí? Hay que seguir más o menos la tendencia. Bueno, después, ¿a cuántos grados, perdón, a qué concentración? A 10% entra la alimentación, ¿verdad? Entonces, más o menos acá y me voy hasta la curva, ¿sí? Más o menos en este punto, vamos a suponer que es acá, ¿sí? Entonces, este punto yo me voy, como hacia acá está BTU y Libra, eso a mí no me interesa, o sea, no estoy trabajando en esa unidad de medida, entonces me tengo que ir hacia el otro lado. O si quieren, hallen en BTU, pero después tienen que convertir a kilocal, ¿sí? Voy entonces hasta el otro lado para leer. Y más o menos es acá, ¿verdad? Si este es 10, 20, 30, 40, más o menos 35, ¿verdad? 35 vamos a ponerle, ¿sí? 35 es la entalpía. Voy a anotar ya acá, ¿sí? 35 kilocal sobre kilogramos es la entalpía de alimentación del hidróxido de sodio. Ahora vamos a determinar la entalpía del concentrado que sale a 95 grados y a 40%. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está 40%? Primero la temperatura, que es 95, ¿verdad? 95, más o menos arriba otra vez de este 93, ¿verdad? Bueno, entonces este es 40. Vamos a hacer en otro color para identificar. Entonces, 40. Vamos hasta allá. Ahí está. Más o menos acá. Voy a tomar ese punto. A veces voy a considerar si se pasaron un cuadrito o algo así, pero si se pasaron mucho ya no les puedo, ya se equivocaron demasiado mal, ¿sí? Bueno, entonces acá más o menos, ¿sí? Más o menos acá y este es 100, 110, 120 y más o menos entonces 115, ¿verdad? 115 es la entalpía del concentrado. Kilocal sobre kilogramos. Bueno, estamos entonces. Ahora vamos a determinar la entalpía de vapor de calefacción, de S. ¿Sí? ¿Cómo determino esa entalpía? Un ratito, discúlpenme. ¿Qué?
Disculpen, vamos a continuar. Entonces, esta entalpía de vapor, a ver, ¿dónde está mi tabla? Acá está. Voy a determinar en esta tabla. ¿Ven acá esta parte donde dice entalpía? Con esta última columna voy a determinar esas entalpías. ¿Y a qué temperatura? La temperatura de la presión de vapor. Y la presión de vapor está a 3,2 atmósferas. ¿Verdad? 3,2 atmósferas. Entonces, si estos saben que bar es igual a atmósfera, bar es igual a atmósfera, o sea, aproximadamente iguales, ¿sí? Podemos considerar directamente ya igual. La presión entonces está a 3,2 y más o menos es esta presión, ¿ven? Y es la temperatura es de 135 y podemos considerar ya directamente 135 grados centígrados. Este también es 135 porque se acuerdan que sucede a la misma temperatura. ¿Está bien? Bueno, entonces, a 135 acá tengo lo que es la entalpía de vapor y la entalpía del líquido condensado. ¿Sí? Entonces, anoto. 650, ¿cuánto es? 650,8 era, ¿verdad? Sí, 8 kilocal sobre kilogramos. Y la entalpía del líquido condensado es de 135,5 kilocal sobre kilogramos. ¿Bien? Y ahora lo que me falta es la entalpía de vapor. Es el vapor que sale acá perdón. ¿Dónde está mi? Acá está. El vapor que sale acá, ¿verdad? Pero este vapor que sale acá ya no tiene más solución, o sea, ya no tiene más hidróxido de sodio. Es vapor puro, ¿verdad? Agua pura. Entonces yo puedo determinar directamente de también esta tabla, porque esta tabla es de propiedades de vapor de agua, ¿sí? Entonces, a la temperatura que sale ese vapor, que es de 66 grados, yo puedo determinar. Entonces voy a aproximar nada más o puedo interpolar para ser más exacto, justamente aquí, ¿sí? Más o menos, uy, esperen que. Ahí está. Más o menos aquí, ¿verdad? Que es de vapor, ¿sí? Que es este entonces. 625,2, más o menos aproximado a 65. Como les digo, pueden interpolar a 66 y les va a salir más exacto. Pero ahora para fines didácticos vamos a usar ese valor, ¿sí? Que realmente yo hice luego y me sale un poquito más. No hay mucha diferencia. Me sale a mí 625,9. Me sale. No, menos, sí. No, sí, 625,9. Kilocal sobre kilogramos, ¿sí? ¿Bien? Bueno, entonces, ya está. Todas las entalpías ya están, ¿verdad? Todas las entalpías para poder determinar esta ecuación ya tenemos. Entonces vamos a hacer ya directamente lo que es el reemplazo, ¿sí? Es el vapor es igual a la alimentación, perdón, no, al vapor extraído que es 3750 por la entalpía que es 625,9 más el concentrado que es 750 por 105, perdón, no era 105. Uy. 115, 115, ¿sí? 115. Entonces, 115. Después, menos la alimentación, que es 5000. ¿Por cuánto era la entalpía de la alimentación? 35, ¿verdad? Entonces anoto. Por
35. Ayúdenme con el cálculo. Vayan cargando ya esto en la calculadora porque no tengo el resultado, así que me van a ayudar, ¿sí? 35 dividido la diferencia de entalpías de vaporización. ¿Cuánto era? 650,8 menos 135. 650,8 menos 135. Acá, 650,8 menos 135. ¿Cuánto sale entonces el vapor? A medida que tengo que hacer yo. Estoy calculando, profe. 4.494,22. ¿Cuánto? ¿4.000? 4.494,22. No sé, no me cita bien. Sí, está bien. Es aceptable. Si a otra persona le salió así, aceptamos. Medido igual, ¿verdad? En kilogramos por hora. ¿Sí? ¿Salió así? Lía, no sé si Lía es la que me habló hace rato. Sí, a mí también me salió ese resultado. Bueno, perfecto. Entonces aceptado. Entonces ya tenemos lo que es, entonces, tenemos entonces la cantidad de vapor vivo, el V, ¿sí? Esto es, entonces equivale a la parte B. Ahora nos pide la superficie de contacto, o sea, el área, ¿sí? El área. ¿El área cómo se calcula? ¿Se acuerdan que calor era igual a U por delta T? ¿Sí? Y este calor es el mismo calor que cede este vapor. Entonces yo puedo reemplazar básicamente por la masa, por la variación de entalpía, igual entonces a U. ¿A qué? Acá me faltó el área. Ahí está. U por el área por delta T. ¿Sí? Entonces ahí despejo el área. Y el área finalmente, voy a hacer en otra hoja, el despeje. El área me va a quedar despejado igual a S, que es la masa, ¿verdad? Del vapor, por la diferencia de entalpía. De entalpía dividido U por delta T. ¿Sí? Esta delta T que era igual, ¿se acuerdan? Que era la temperatura de condensación menos la temperatura de ebullición de la solución. ¿Sí? Eso se acuerdan que era así. Entonces, vamos a reemplazar, ya tenemos todos los valores. El área entonces es igual a ¿cómo se dice? La cantidad de vapor que es 4.000 que recién calculamos, que es 4.400, ay, perdón, 4.494, ¿cuánto era? 22, sí. Uy. Coma 22, ¿verdad? Por la diferencia de entalpía que era 650,8 menos 135,5, ¿sí? Dividido el coeficiente global o integral, que es igual a 1.800. La diferencia de temperatura, que es la temperatura de condensación, que ¿cuánto era la temperatura de condensación? 135. ¿Sí? Y la temperatura de ebullición que hallamos es 66, ¿verdad? De la solución. Sí, 66, está bien. Bueno. Bueno, entonces, ¿el área cuánto es igual? Hagan un poco este cálculo.
Profe, la temperatura de ebullición no era de la solución no era 95. ¿Ah, qué? Sí, gracias, gracias, muy bien. Punto extra porque estuvo atento. Cierto, cierto. Yo ya me confundí, 95, sí. Tenés mucha razón. Acá está, 95. 66 es la temperatura del vapor que sale, ¿sí? Ahora sí. 32,16 me sale a mí. 32,16. ¿Y en qué está medido? En metros cuadrados. Acá yo, por ejemplo, hice directo, porque yo me acuerdo que esto está en kilocal sobre kilogramos. Perdón, no es en kilogramos, metros cuadrados por grado Celsius. Eso yo me acuerdo. Y también me acuerdo que esto está en kilocal sobre kilogramo. Pero ¿qué pasa si esto no está en kilocal? Está en joule o kilojoule, ¿sí? Acá tienen que hacer una conversión antes de este o si no de esta resta, ¿sí? Porque eso va a generar conflicto y no le va a salir justamente el valor real, ¿está bien? Entonces hay que convertir si están en diferentes unidades de medida, ¿sí? Bueno, entonces ya determinamos el área. Tenemos también entonces acá, lo que es el área del evaporador o la superficie del evaporador, la parte C, ¿sí? Esta es la parte, no es la parte A. Bueno, ya me entienden, la parte C. Bueno, estamos entonces. Ya aplicado, ya sabemos de memoria, no, nada de memoria, sino que tienen que practicar lo que es el evaporador simple, ¿sí? Como dice su nombre, es un evaporador simple. Ahora viene lo complicado. Bueno, esto ya vimos todo. Les dejo. Este no es tarea, no vale puntos, vale puntos para su conocimiento y para su práctica. Si tienen algún problema con estos ejercicios, 2 le pongo para práctica. Vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Hagan, traten de hacer solos, calculen todo lo que les pide y si tienen algún inconveniente, lo vemos en la próxima clase, ¿sí? Bueno, les dejo 2 tareas entonces de evaporador simple. Bueno, vamos a ver un poco. Ahora ya iba a empezar con evaporador múltiple. Quiero ver nomás qué hora es. Podemos descansar 10 minutos. Empezamos a las 3, ¿sí? No tienen clase a las 3, ¿verdad? O sea, continúa operaciones. A las 4 tienen clase recién. Sí, profe. A las 4. Bueno, entonces vamos a descansar un ratito porque si les saturo con muchas cosas, se van a terminar confundiendo. Entonces, vamos a descansar un rato y comenzamos con este tema nuevo, ¿sí? Creo que voy a continuar con la grabación. Total, va a ser todo el mismo tema, ¿sí? Bueno, vayan a tomar agua, un café o algo y continuamos, ¿sí? Después, dentro de 10 minutos, a las 3 en punto empezamos de nuevo.
Bueno, vamos a continuar la clase. Dale, profe. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver cómo es el funcionamiento o cómo es el sistema para un evaporador de múltiples efectos, ¿sí? Básicamente, un evaporador de múltiples efectos es un evaporador que consta de un conjunto de evaporadores simples, ¿sí? Ya sabemos ya cómo está compuesto un evaporador simple y básicamente uno de múltiples efectos es que tiene varios evaporadores, o sea, más de uno, por lo menos dos evaporadores, que justamente al primer evaporador de la línea se le llama de primer efecto, al segundo de segundo efecto y así sucesivamente. Y el primero es el que recibe normalmente el vapor vivo, ¿sí? ¿Se acuerdan de la S? Que es procedente justamente de la caldera o de un generador de vapor, ¿sí? Entonces, básicamente este vapor se introduce como alimentación y es el calefactor o es el fluido que hace evaporar justamente la alimentación en el primero, ¿verdad? Y el vapor que sale de ese primer efecto es el vapor que calefacciona al segundo efecto, o sea, al segundo evaporador. Ahora vamos a ver la línea, ¿sí? Básicamente ese calor del vapor de agua que viene del primer efecto es reutilizado justamente en ese segundo efecto, ¿sí? Entonces, el método general justamente de esta evaporación de múltiple efecto aumenta la evaporación por kilogramo de vapor utilizado, ¿sí? Utilizando justamente esta serie de evaporadores eh, para el suministro efectivo de ese vapor, ¿sí? De ese vapor que se extrae. Porque, ¿qué pasa cuando yo tengo un simple efecto? Básicamente, ese vapor que yo extraigo tiene una cantidad de temperatura, de calor latente que puede ser transferido, ¿sí? Entonces, ese vapor, básicamente, si yo tengo un simple efecto, o sea, yo si tengo un solo evaporador, el vapor yo no reutilizo más. Directamente puedo llevar a un condensador, condensa como agua y básicamente desecho, ¿sí? Sin embargo, en evaporadores de múltiple efecto, ese vapor que tiene un calor latente considerable se reutiliza para calentar los otros evaporadores. Eso es básicamente un evaporador de múltiple efecto. Ahora vamos a ver cómo es la, la estructura, ¿sí? Entonces, básicamente ven acá, entra el vapor de agua, el primer vapor que viene de la caldera, ¿sí? Entra aquí la solución, ¿sí? Por abajo, en este caso para este evaporador, entra por abajo, se genera un vapor, ¿sí? ¿Se acuerdan del vapor que es de salida, que le llamamos B? ¿Sí? Este es el vapor de salida. Este vapor yo no desecho, sino que llevo al otro evaporador y sirve como calefacción para este segundo evaporador. ¿Está bien? En este segundo evaporador hay una línea que normalmente se recircula, en este caso, hay algunas veces que ya esto directamente se lleva, o sea, el concentrado de este primer evaporador se lleva al segundo evaporador. En este caso hay una recirculación, pero, eh, pero normalmente se lleva directo acá, ¿sí? Entonces, acá otra vez se genera un vapor del segundo efecto, ¿sí? Y ese vapor otra vez es utilizado como vapor de calefacción del tercer efecto, ¿sí? Y ahí en cada uno de los evaporadores yo tengo condensados, ¿sí? Que justamente transfirieron su calor latente y condensa como líquido, ¿está bien? Y después ya de este
tercer efecto, como tenemos solamente 3 evaporadores, este vapor que sale del tercer efecto sí ya va a un condensador barométrico, ¿sí? Que normalmente ya se desecha como tal porque es agua prácticamente pura, ¿sí? Bueno, es así como actúa básicamente el múltiple efecto. Vamos a ver otros ejemplos. Hay algunos sistemas de alimentación, realmente son 4 los más conocidos. Uno es de alimentación directa, ¿sí? Donde el vapor de calefacción y el líquido entran en la misma, en el mismo sentido, ¿sí? La alimentación en contracorriente entran en sentidos contrarios. Ahora vamos a ver mejor, ¿sí? La alimentación mixta, hay una parte que entra de forma de la misma línea, o sea, en el mismo sentido que el vapor y hay otro que entra en contracorriente, ¿sí? Y la alimentación en paralelo es cuando en cada uno de los evaporadores se alimenta de forma simultánea lo que es la alimentación en sí, ¿sí? Entonces, acá vemos los ejemplos. El primer caso, que es la alimentación directa, es, entra el vapor por un lado y en el mismo sentido entra la alimentación, ¿sí? Entra el segundo vapor y en el mismo sentido entra la alimentación. O sea, lo que salió del primer evaporador entra en el segundo efecto, ¿sí? Otra vez lo mismo, o sea, entra donde entra, o sea, todos están hacia el sentido de la alimentación, del vapor y de la alimentación, básicamente, o sea, de la solución a concentrar, es hacia la derecha, vamos a decirle en un sentido, ¿verdad? Vamos a poner acá ¿sí? Entra el vapor hacia la derecha y también entra la alimentación, ¿verdad? Todo es hacia la derecha, en un mismo sentido. ¿Está bien? Bueno, y sin embargo, por ejemplo, cuando tenemos en contracorriente, acá está entrando el vapor, ¿ven? Hacia la derecha, vamos a decirle en un sentido. Pero la alimentación está entrando al lado contrario, hacia la izquierda se está dirigiendo, ¿sí? Acá sale el concentrado de esto, ¿sí? Y entra al tercer efecto, o sea, realmente la alimentación entra en el cuarto efecto recién, ¿sí? Y se va alimentando progresivamente hasta el primer efecto. ¿Está bien? Entonces la alimentación más o menos se alimenta hacia la izquierda y el vapor se alimenta hacia la derecha. ¿Ven? Todo esto se alimenta hacia la derecha, básicamente. ¿Está bien? Bueno, y ahora vamos a ver lo más complicadito, que es la parte mixta. ¿Cómo hace? La alimentación acá, por ejemplo, se hace en contracorriente, ¿ven? Porque el vapor está entrando hacia acá, ¿sí? Pero acá, en este, por ejemplo, entra en el mismo sentido, ¿ven? Acá entra el vapor y este concentrado del tercer efecto se alimenta al cuarto efecto. O sea, acá está en el mismo sentido, en el igual sentido, acá está en sentidos contrarios, vamos a decirle así, podemos decirle, sentido contrario, ¿sí? Y acá, ¿cómo pasa? Acá también entra en el mismo sentido, ¿sí? Acá entra en el mismo sentido, pero este que sale acá ya es la disolución concentrada. Y acá el que entra también es en el mismo sentido, ¿sí? Solamente acá, acá lo que tenemos en el tercer efecto en sentidos contrarios, ¿sí? Y acá básicamente, acá tenemos, no tenemos acá en el mismo sentido, perdón. Porque está viniendo de otro lado el concentrado. Esto es en sentido contrario. Ahí está. Entonces, esto es el primero y el tercer efecto se hacen en sentidos contrarios, ¿sí? Y el segundo y el cuarto efecto se hacen en el mismo sentido. ¿Bien?
Bueno, eso es alimentación mixta. Alimentación, ay, no me recuerdo cómo se llamaba, en paralelo. En paralelo, básicamente la alimentación se hace en cada uno de los evaporadores, ¿ven? La misma alimentación. Y básicamente después se junta todo lo que son los concentrados, ¿ven? En una línea, ¿sí? Y el vapor se alimenta siempre en el primer efecto, ¿sí? Eso es básicamente. Es alimentación en paralelo, ¿está bien? Vamos a ver si sale el video. Creo que sí va a salir. No sé nomás si tiene sonido. Así tiene. Es de un evaporador de triple efecto, donde entra justamente el vapor y sale el condensado por fuera de los tubos en este caso. Es un evaporador de carcasa y tubos. La alimentación entra, ¿verdad? Se evapora parte de la alimentación, ¿sí? El vapor se reutiliza en el segundo efecto y el concentrado básicamente se recoge, ¿sí? Uy, perdón. Después, ese condensado vuelve otra vez al segundo efecto. Perdón, sí, el concentrado del primer efecto vuelve a tomarse para el segundo efecto, ¿sí? Este vapor que se utilizó condensa una parte y otra parte se une con la corriente del jugo, ¿sí? Con el vapor del jugo. Entonces, básicamente, sale el concentrado vuelve a inyectarse en el tercer efecto y el vapor del segundo efecto se usa como calefacción del tercer efecto. ¿Está bien? Y después ya este vapor final ya va a un condensador. ¿Sí? Entonces, básicamente es así básicamente es así el esquema, ¿sí? Les dejo igual este video para que vean con más calma. Ay, no sé cómo seguir. Venga. Está. Bueno, entonces, ahora vamos a ver ya cómo calculamos justamente, hacemos los cálculos para este tipo de evaporadores. El vapor, justamente el primer efecto ya sabemos ya que sirve, o sea, el vapor que se genera en el primer efecto sirve para calefaccionar el segundo efecto, ¿sí? Se necesita vapor de calefacción para cada efecto que condensa a una temperatura superior a la temperatura de ebullición de ese efecto. Porque si yo no tengo una temperatura mayor a la temperatura de ebullición de mi solución, yo no voy a poder provocar la evaporación. O sea, si yo tengo una temperatura menor de vapor que mi temperatura de solución, no voy a poder provocar el efecto de la evaporación, ¿sí? O sea, no se va a poder hacer una transferencia de calor en sí. Bueno, entonces, hay unos parámetros que se usan justamente para determinar, por ejemplo, la capacidad. La capacidad que es básicamente de un evaporador es el número o los kilogramos de vapor que se vaporiza o que se extrae por hora, ¿sí? Es básicamente el flujo de vapor. La economía de un evaporador se determina por el vapor generado o extraído dividido el vapor de calentamiento, ¿sí? Para cada efecto, o sea, yo puedo generar, o sea, calcular una economía para un simple efecto y para un múltiple efecto. En un evaporador, por ejemplo, de simple efecto, siempre es menor a 1, porque básicamente yo no aprovecho ese vapor de calefacción, ¿verdad? O sea, ese vapor que yo extraigo para calefaccionar más a otros evaporadores. Sin embargo, para evaporadores de múltiple efecto,
se considera casi siempre mayor a 1, ¿sí? Bueno, entonces, hay una diferencia entre lo que era una evaporación simple y una evaporación de múltiple efecto. Básicamente, una disolución en cada uno de los efectos presenta lo que se llama elevación del punto de ebullición. Básicamente es la diferencia entre la temperatura de condensación del vapor vivo, la temperatura de condensación, que se acuerdan que era la misma temperatura que entra el vapor, y la temperatura de ebullición de la disolución, ¿sí? O del disolvente a la presión de la cámara de ebullición, ¿sí? O sea, básicamente es la temperatura, otra vez, vamos a repetir, temperatura del vapor vivo, del vapor de calefacción, menos la temperatura de ebullición del disolvente, o sea, la temperatura que hay en la cámara de ebullición, ¿sí? Disminuida justamente en la temperatura, creo que estaba lo ahí, disminuida justamente con la elevación del punto de ebullición debido a los sólidos, ¿sí? Entonces, en un múltiple efecto, esta diferencia de temperatura es diferente a una diferencia de temperatura de un simple efecto, ¿sí? Entonces, básicamente yo tengo en cuenta a lo que es la temperatura de condensación, ¿sí? Que es el mismo, eso sí, empieza entonces con la temperatura S, ¿sí? Y la temperatura de ebullición de la solución menos la elevación del punto de ebullición, ¿sí? En el caso de los sólidos. Bueno, entonces esta temperatura útil es la diferencia entre esas temperaturas justamente de condensación del vapor vivo, ¿sí? Que es este primero, y la temperatura de condensación del vapor procedente del último efecto, ¿sí? Básicamente, entonces, en eso se resume la temperatura útil, ¿sí? Temperatura del primer efecto, y si, por ejemplo, tengo 3 efectos, la temperatura del tercer efecto es lo que yo tengo que colocar en esta fórmula de temperatura útil. Y esta diferencia de elevación del punto de ebullición, ¿se acuerdan que en el anterior ejercicio yo tenía que la temperatura de ebullición de la solución era 95? Se van a acordarlo porque uno de sus compañeros me dijo, profe, no es 95, y si 95 es, le dije, ¿verdad? Se dio cuenta que era 95. Pero la temperatura del vapor era de 66, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esa diferencia de justamente la temperatura de ebullición, ¿sí? De la solución y la diferencia, o sea, la temperatura de vapor o de la cámara de vaporización, que es de 66, esa diferencia es esta elevación del punto de ebullición, ¿sí? Esta delta E1, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es del primer efecto, delta E2 es del segundo efecto, y esto es así sucesivamente, de tantos efectos que haya, ¿sí? ¿Se entendió eso? ¿Está bien? Entonces, esto sigue siendo, esto van a ser las temperaturas de condensación del vapor del primer efecto menos la temperatura del último efecto. ¿Está bien? Bueno, entonces, para determinar, por ejemplo, las áreas de todos los efectos o lo que podemos partir realmente para poder trabajar bien cuando tenemos varios evaporadores, no podemos tener varios evaporadores, normalmente no se tienen, de diferentes áreas, ¿sí? Porque yo tengo que calcular específicamente qué calor yo estoy intercambiando en cada evaporador. Y básicamente esa temperatura, esa cantidad intercambiada en cada efecto es el mismo, o sea, el calor que se transfiere en sí, ¿sí? Entonces, si yo digo que el calor es igual, básicamente voy a tener estas relaciones entre cada uno de los efectos, ¿sí? La delta T1
dividido la delta T2, dividido el coeficiente de transferencia de calor del primer efecto y del segundo efecto. Y así sucesivamente, del segundo y con el tercero, y el tercero también con el segundo. O sea, una relación en sí de esos calores. Bueno. Okay. Ese no era el que teníamos que hacer. Este era del otro. Me confundí ahí. Este es el que vamos a hacer ahora, ¿sí? Vamos a practicar ya y vamos a saber cómo resolver, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el problema? Me dice, para concentrar una solución de hidróxido de sodio desde 20 hasta 60 grados, ¿sí? Desde 20 hasta 60 grados se emplea un evaporador de doble efecto. Un evaporador de doble efecto, manteniendo el primer efecto a una presión de 600 milímetros de mercurio, ¿sí? Siendo en el segundo la presión de 118. Determine la diferencia útil de temperaturas, considerando la elevación del punto de ebullición de la solución, ¿sí? Se conoce que la concentración de salida del primer efecto es igual a 40% de hidróxido de sodio, y del segundo efecto, y en este efecto el vapor condensa a 200 grados. ¿Está bien? Bueno, vamos a escribir todo lo que nos dice ahí para entender mejor. ¿Sí? Aquí. Bueno, entonces, siempre vamos a dibujar, ¿sí? Entonces, dibujamos. Voy a hacer un poquito más grande para poner todos los datos. Tenemos dos evaporadores, básicamente. ¿Sí? El primer efecto y el segundo efecto. ¿Está bien? En el primer efecto entra un vapor de calefacción vivo, ¿sí? Y entra también la alimentación. Como no me dice que entra en contracorriente, siempre voy a tomar como una corriente directa. ¿Está bien? ¿Y qué pasa cuando yo tengo doble efecto? Este vapor que sale del primer efecto calefacciona al segundo efecto, este vapor que sale de acá. Y básicamente este concentrado que sale acá también se alimenta al segundo efecto, que es L, ¿verdad? L1 le vamos a llamar, ¿sí? Y acá finalmente voy a tener una L2, que es mi concentrado final, ¿está bien? Y acá va a condensar lo que es el vapor 1, ¿sí? El vapor 1 va a condensar acá, que voy a llamarle otro nombre, no sé cómo llamarle. Vamos a llamarle vapor 1 así, con tilde, ¿sí? Ese es lo que condensa. Y acá también se genera un vapor, ¿verdad? Otro vapor que sería vapor 2 del 2. Esto va directamente a un condensado y ya se desecha, porque es de doble efecto nada más, ¿sí? Bueno, ¿qué datos nos da? Nos da que dice que la entrada entra a 20%, ¿sí? Y en el primer efecto sale a 40%. Eso nos dice acá. En el primer efecto sale a 40%. Bueno, después, ¿qué nos da también? Nos dice que esta cámara, nos dice que en esta cámara la presión es de 600 milímetros de mercurio, ¿sí? Y nos dice que en este evaporador es de 118 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Después, ¿qué nos da también? Nos da la temperatura de entrada de vapor vivo, que es de 200 grados centígrados. ¿Está bien? ¿Y qué nos da más? Nos dice lo que se concentra hasta 60 grados. O sea, de 20 a 60. Entonces, la concentración final es de 60%. ¿Sí? Bueno,
Otra cosa más que nos dio, nada más creo. Nada más, nada más. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a determinar las temperaturas de las soluciones. Tenemos todas las concentraciones, ¿sí? Tenemos básicamente con esto podemos determinar la temperatura de ebullición de la cámara, ¿sí? La temperatura de ebullición del agua pura, ¿sí? Básicamente. Entonces, con 600 hay que pasar a bar, ¿verdad? A bar. Porque nuestra tabla, esta tabla que tenemos acá, está, ¿se acuerdan que era en bar? O sea, es bar o, ¿cómo es que se llama? Sí, equivale a bar. Eso es lo que quería decir. Bueno, entonces 600 básicamente equivale a 0,8 bar. ¿Sí? Y 118, vamos a hallar ya todo al mismo tiempo. 118 milímetros de mercurio equivale a 0,16 bar. ¿Está bien? Bueno, con eso vamos a determinar entonces la temperatura 1, que es del primer efecto, y la temperatura 2 del segundo efecto, de la cámara de vaporización. ¿Sí? Entonces, nos vamos en esta tabla y para 0,8 más o menos es acá, ¿verdad? La mitad de esto. ¿Sí? Hay que interpolar. Más o menos es 93 grados. Podemos considerar que es 93 grados. Vamos a usar uno. Más o menos entonces es entre estos dos valores, 0,8. Entonces vamos a considerar que es de 93 grados la temperatura de ebullición del primer efecto, a 93 grados centígrados. Y del segundo efecto es 0,16, buscamos 0,16 y acá lo tenemos un 0,16. Entonces podemos usar esta temperatura. Entonces la temperatura en el segundo efecto de ebullición es de 55 grados. 55 grados centígrados. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a eso, con la temperatura de ebullición del primer efecto, que es 93 grados. ¿93 grados? Sí, un poco. Y la temperatura de ebullición del segundo efecto, que es de 55 grados. Entonces, con eso, y en el primer efecto, ¿a qué temperatura? Perdón, en el primer efecto sale una concentración de hidróxido de sodio de 40%. Y en el segundo efecto sale a 60%. Y nos dice que la temperatura de... Eso nos da... Espera que vamos a ver. Temperatura... No nos da. No, no nos da. Pero eso no, ahora no vamos a necesitar. Ahora no esto. Entonces, con estos datos, básicamente, voy a poder determinar entonces la temperatura de ebullición de la solución, que es el hidróxido de sodio, ¿sí? Con esos datos. Y acá también, este 1 y en el segundo efecto, temperatura de ebullición del hidróxido de sodio. ¿Está bien? Entonces hacemos con este gráfico. ¿Sí? ¿Se acuerdan ya cómo usar? Vamos a usar otra vez. Uy, perdón. Entonces, tenemos 93 grados primero, o sea, a 40%, ¿verdad? Que es esta curva que está acá. 93 grados, que es más o menos esta línea, ¿sí? Más o menos acá. Voy a hacer bien grandes así, para no perder tanto tiempo. Aquí hasta 40, ¿verdad? Que es más o menos aquí, el punto. Y ahí leemos la temperatura de ebullición de la solución, que es más o menos acá, 120. 120
grados centígrados. Es la temperatura de ebullición del primer efecto. Del segundo efecto, dice que mi temperatura de ebullición es de 55. Entonces acá, 55, más o menos acá, ¿verdad? En esta línea. Y mi concentración final es de 60, que es esta línea que está acá. Entonces me voy hasta 60. Acá, ¿sí? Esta es la curva de 60. Entonces me voy y leo. Más o menos acá. Si este era 120, este es 110, ¿verdad? 110. ¿Sí? Entonces la temperatura en el segundo efecto es de 110 grados. ¿Está bien? Bueno, entonces, viendo así ya el panorama, yo puedo tener la variación del punto de ebullición, que era delta T1 y delta E, no es delta T, delta E2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto era la diferencia entre la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición en la cámara, ¿sí? En la cámara o en el evaporador. ¿Está bien? Para el primer efecto. ¿Y esto a cuánto es igual entonces? A 120 menos 93 grados. ¿Sí? ¿Y esto a cuánto es igual? Si la temperatura de solución es de 110 en el segundo efecto y la temperatura de la cámara o de la vaporización es de 55 grados. Entonces, ¿cuánto es esto? Este parece que es 55, ¿sí? ¿Y acá cuánto es? 27. 27, ya. Ahí está, 27. ¿Está bien? Entonces ya tenemos ya nuestra delta T1 y delta E2. Delta E1 y delta E2. Pero ¿qué es lo que nos pide el problema? Nos pide la diferencia útil, ¿sí? ¿Y la diferencia útil a cuánto era igual? A ver, vamos a volver otra vez donde estaba la diferencia útil. Era ese también, pero era este, básicamente. Está todo escrito. Vamos a borrar un poquitito. Uy. Bueno, esta básicamente era el cálculo de la temperatura útil. Temperatura de condensación del primer efecto y del último efecto. ¿Sí? Y ya tenemos ya eso. Y ya tenemos también delta E1 y delta E2. ¿Sí? Entonces, igual lo vamos a hacer en otra hoja. ¿Sí? La temperatura, la diferencia de temperatura útil, que es lo que nos pide el problema, ¿sí? Es igual a la temperatura de condensación del primer efecto menos la temperatura de condensación. En este caso, como son dos efectos, es del segundo efecto menos delta E1 y menos delta E2, que es lo que ya calculamos. Entonces, al reemplazar eso, ¿sí? La temperatura de condensación del primer efecto, ¿cuánto es? Era 200 grados de entrada, ¿verdad? Y entonces sale también a 200 grados, ¿sí? Entonces 200 grados. 200 grados aquí. Menos, y la temperatura de condensación del segundo efecto, ¿cuánto es? De condensación del segundo efecto es la temperatura con que entra el vapor 1, que es la temperatura de la cámara de vaporización. O sea, esta temperatura que está saliendo aquí, el vapor 1, es la temperatura de vaporización de ese efecto, ¿sí? Del primer efecto. ¿Y a cuánto estaba la temperatura de vaporización? Era 93 del primer efecto. O sea, esta temperatura de vapor básicamente es igual a 93.
Y esa temperatura es con la que entra acá y también es esa temperatura con la que condensa. Entonces, la temperatura de condensación del segundo efecto es 93, que es la misma temperatura de ebullición en el primer efecto. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Bueno, entonces, acá pongo 93 menos las delta E1 y el delta E2 que calculamos, que es 27 y 55. Entonces, menos 27, menos 55. ¿Y cuánto sale esto? 25. 25 grados. Bueno, entonces 25 grados es la temperatura útil. Básicamente, si me sale de esta manera, es porque está funcionando el evaporador. Básicamente, este vapor que está saliendo en el primer efecto me está concentrando en el segundo efecto. Eso quiere decir que la temperatura útil sea positiva, ¿sí? Si mi temperatura útil llega a ser negativa, quiere decir que en el último efecto ya básicamente no se está provocando una evaporación. O sea, hay un contacto, pero no hay una transferencia de calor y no se está evaporando el agua que se tiene que evaporar de la solución, ¿sí? Entonces, eso es lo que me dice esta temperatura útil, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el último problema. Nos queda poco tiempo, pero vamos a plantear por lo menos, ¿sí? Para no retrasarles mucho. Bueno, este es el segundo problema, ¿sí? El segundo problema nos dice que se tiene 20 kilogramos. A la par que voy escribiendo, ya voy a ir anotando, ¿sí? O sea, la parte que voy leyendo, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle acá una... Uy. Bueno. Por lo menos vamos a plantear y después ustedes, o sea, a mí no me parece más que ustedes, yo les doy las bases y ustedes tienen que practicar. Mientras más practican, más fácil le va a parecer los problemas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer entonces. Dice, 20.000 kilogramos por hora de una disolución de hidróxido de sodio al 5% en peso se quiere concentrar en un doble efecto en corrientes directas hasta 40% en peso. Entonces, tenemos, dice, un doble efecto, ¿sí? Un doble efecto. La otra, otro. Entonces, 1 y 2. Entonces, entra una alimentación de hidróxido de sodio, en este caso otra vez, ¿sí? Pero puede ser otro también que le pueda sacar en el problema, pero yo les voy a dar todas las tablas, todos los datos que necesiten, ¿sí? Entra, dice que a 20.000 no me voy a poner porque si no, no me va a entrar todo. Pero saben que su unidad de medida es kilogramos por hora. ¿Sí? Y entra una concentración de 0,05. Es re bajito. ¿Sí? 5%. Eso es 5%. Y sale del último evaporador a una concentración X2, le voy a llamar, de 0,40, o sea, 0,4. ¿Bien? Bueno, se utiliza vapor saturado a 3,4 atmósferas en el primer efecto. O sea, este vapor que entra en el primer efecto tiene una presión de vapor de 3,2 atmósferas. ¿Bien? El vapor que entra vivo. Después, ¿qué me dice? La cámara en el segundo efecto, la presión en la cámara del segundo efecto es de 0,15 atmósfera y el vapor de calefacción condensa a 80. Entonces, la presión dentro de esta cámara 2 es de 0,15 atmósferas, ¿sí? Y el vapor dice que condensa, temperatura 2 le voy a llamar, a 80 grados, ¿verdad?
Esperen que... El vapor de calefacción. Sí, me imagino que es entonces acá, a 80 grados. Creo que no. Este vapor de calefacción es el vapor el primer vapor. Entonces, este vapor que condensa acá es ¿sí? Esa temperatura. Voy a escribir bien porque es eso. Ese vapor de calefacción es a 80 grados. ¿Bien? 80 grados. Ese es el vapor que condensa. La alimentación entra a 50 grados. Esta alimentación entra a 50 grados centígrados. Después que hice el coeficiente de transferencia de calor, 1 del primer efecto es de 2000 kilocal sobre metros cúbicos grados Celsius, hora. Y el 2 es de 500, la misma unidad de medida. Bueno, después que me dice, la cantidad de concentrado del primer efecto es igual a 8000. Entonces, este concentrado que sale acá y que vuelve otra vez al segundo efecto, que es L1, ¿sí? Porque a este L2 le llamé, es de 8000 kilogramos por hora. ¿Eh? Entonces me pide calcular la temperatura de ebullición de cada efecto, la cantidad de vapor saturado utilizado a 3,2 atmósferas y el área de calefacción y la economía, ¿sí? Del doble efecto. ¿Está bien? Bueno, vamos a plantear. Entonces, acá me olvidé de todos los vapores. Uy. Me olvidé de todos de todos los vapores que sale. Este sale, ¿se acuerdan que para calefaccionar ¿sí? Vapor 1 le podemos llamar. Y este ya sale ya para desecharse, que es el vapor 2, ¿sí? ¿Está bien? Este le puedo llamar nomás temperatura 1, que después voy a determinar, ¿está bien? Con esta presión. Con esta presión. Bueno, entonces, ¿qué hacemos primerito? Vamos a determinar las temperaturas, ¿sí? Las temperaturas de ebullición nos piden, de cada efecto. Entonces, para saber la temperatura de ebullición del primer efecto, necesito la temperatura de la cámara, que en este caso yo puedo considerar que es de 80 grados, ¿sí? Porque si este vapor sale a 80 grados, entonces yo puedo considerar que esto está a 80 grados, ¿sí? Entonces, esa temperatura de ebullición es de 80 grados del agua pura y la concentración que entra, no, eso no tengo. Eso no tengo, la concentración que sale de acá. Esto no tengo. ¿Sí? Eso tengo que determinar. Y para la temperatura de ebullición 2, yo tengo que saber la presión, con esta presión 2, puedo saber la temperatura, ¿sí? Entonces, 0,15, vamos a la tabla, ¿sí? Acá. 0,15, nos vamos a ver. 0,15, ¿dónde va a estar 0,15? Acá más o menos está. ¿Sí? Puede ser un poquito menos. Hagan ustedes bien la interpolación. A mí me sale que es 53 grados, ¿sí? Esa temperatura, 53 grados. Y lo que sale de ahí es de 0,4%, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces esto ustedes ya saben ya cómo determinar, ¿verdad? Con este gráfico ustedes determinan, tienen acá la temperatura del agua, ¿sí? En este caso es 80 acá y 53, que es más o menos acá.
Y con la concentración de cada uno de los sólidos, solamente ahora tengo 0,4, ¿sí? Que es más o menos entonces con esta tabla, ¿está bien? Y ahora vamos a determinar esta concentración de salida del primer efecto, ¿sí? ¿Y cómo determinamos esa concentración de salida? Ahora vamos a hacer. Esperen que ya se colgó. Ahí está. Bueno, ¿cómo determinamos esa concentración de salida de L1? ¿Sí? ¿Cómo yo determino? Determino mediante un balance. ¿Sí? Un balance, en este caso, en el evaporador 1. ¿Sí? De sólidos. ¿Está bien? Donde saben ya que entrada es igual a salida. ¿Sí? Y la entrada en el evaporador 1, voy a mostrar nomás la gráfica otra vez. La entrada en el evaporador 1 es la entrada F1, o sea, F igual a L1, que es 8000, ¿sí? Pero de sólidos me va a quedar igual a F por XF igual a L1 por X1. XL1, vamos a llamar, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero determinar es esto, ¿está bien? Y esto es igual a 20.000 por 0,05, que era el 5% que entraba, y este L1 es igual a 8000 por XL1, ¿está bien? Y al despejar el XL1 me queda igual a 0,125, ¿sí? Hagan nomás ustedes y le va a salir eso igual. Eso básicamente equivale a 2,5%. 12,5%, ¿sí? Entonces, con eso yo me voy también acá, donde está mi curva de 12,5%. Más o menos, sí. Este es 20, este es 10. Es acá re chiquitito, el que está acá por ahí, más o menos, ¿sí? Entre este 20 y este 0 está 10. Y un poquito más arriba es 12, ¿sí? Es bien gráfico el tema. Por eso les recomiendo que impriman esto. Yo les voy a pasar en un PDF también, para que ustedes puedan imprimir mejor, o sea, porque en la diapositiva les va a salir con menos calidad, ¿sí? Bueno, no se preocupen por eso. Bueno, entonces ya con eso básicamente ya tengo acá 12,5% y puedo determinar la temperatura de ebullición del efecto 1 y del efecto 2. A mí me sale que esto sale más o menos, anoten, pero ustedes hagan con el gráfico 82 grados. Y la temperatura de ebullición del efecto 2 me sale 80 grados. ¿Está bien? Entonces hagan nomás ustedes otra vez si les sale igual o si yo me equivoqué y me dicen. ¿Está bien? Bueno, ahí ya está ya respondido la primera pregunta del problema. La segunda pregunta nos pide la cantidad de vapor saturado a 32 grados, a 32 atmósferas, ¿sí? ¿Cómo determino eso? Voy a poner todo en orden. Ahí está. ¿Cómo determino la segunda parte? Básicamente determino con un balance entálpico, ¿sí? Ya, eso ya se acuerdan. Yo ya voy a poner acá, ustedes ya saben cómo se hace el balance entálpico. Ya hicimos ya 3 veces. Entalpía, ¿sí? Balance de entalpía. Básicamente me queda la ecuación, el balance entálpico general tengo que hacer, ¿sí? Bueno, voy a hacer con ustedes eso porque eso sí no vimos, para un doble efecto, ¿sí? Vamos a hacer, que básicamente es la entrada del general. Nosotros tenemos pues los dos evaporadores, ¿ven? ¿Sí? Tenemos acá la salida de vapor que va al segundo evaporador, ¿sí? Tenemos una salida de vapor 2
un condensado de vapor 1, que le pusimos así. Tenemos un concentrado, L2. Este L1 va acá. Y entra una alimentación y entra un vapor, ¿sí? Este vapor es lo que yo quiero determinar, esa concentración, ¿verdad? Entonces lo que yo hago es una entalpía, o sea, un balance entálpico general teniendo en cuenta a los dos evaporadores, a todo esto, ¿sí? Así va a ser mi sistema, ¿sí? Entonces, ahí que yo tengo entrada de alimentación por la entalpía de alimentación más el vapor vivo por la entalpía del vapor vivo. Otra entrada más que tengo. No tengo más ninguna entrada. Salida. Acá, este vapor que está acá, ¿sí? Que sale como condensado, más el vapor 2 por la entalpía 2, puedo llamarle, más, ¿qué otro? Acá tengo este B1, que es el condensado, por H1, puedo llamarle, y acá tengo el concentrado, que es más L2 por la entalpía de L2. ¿Está bien? Ahí no me olvidé de nada. Entonces, esto al despejar acá, donde está mi incógnita, me va a quedar finalmente todo eso, B2, H2, más B1, H1, más L2, HL2, menos FHF, dividido HS y H del condensado es. ¿Está bien? Más o menos parecido a lo que hicimos anteriormente, pero como ya tenemos otras salidas, entonces es un poquito más, tiene una variable más, ¿sí? Bueno, entonces, ya sabemos cómo determinar cada una de las entalpías, eso sí, ya saben. Ya tenemos, para este valor ya tenemos la temperatura de ebullición de la cámara, ¿sí? Para ya tenemos la temperatura con que viene ese vapor, que es de 80 grados, si no mal recuerdo, esperen que vamos a verificar. Sí, 80 grados y acá sale a 53 grados. ¿Sí? Esto es a 53 grados. Sí, y esto es a 80 grados. Y esta temperatura, es con la tabla, ¿sí? Con esta tabla. ¿Está bien? Con esta tabla se hallan las entalpías del hidróxido de sodio. Esta entalpía y esta entalpía se hallan con la tabla, ¿sí? Con el gráfico, ¿sí? Ya saben también hacer, ¿está bien? Básicamente todo eso van a hacer ustedes y esto le va a salir 6.900 aproximadamente. Si les sale parecido, ya está bien, ¿sí? Así les va a salir, ¿está bien? Hallan todas las entalpías y les va a salir ese valor, ¿está bien? Entonces ahí ya está respondido este segundo ítem. El área, ustedes saben cómo se halla el área. Tengo 5 minutos. El área, básicamente, ¿se acuerdan? Que era S por delta S menos HS, ¿sí? Dividido U1. Como nos dice área de calefacción, vamos a hacer del primer efecto nomás, pero podemos hacer del segundo también. ¿Sí? Las dos áreas. Prácticamente les va a salir la misma área. O sea, si ustedes toman del primer efecto, ya va a estar bien. ¿Sí? Las áreas básicamente son iguales, ¿sí? De los dos evaporadores. ¿Está bien? Bueno, entonces esta área les va a salir 34,03 metros cuadrados. Y después lo último que nos piden,
es la economía del doble efecto. ¿Cómo se determina? Eso sí lo hicimos juntos. La economía se determina del doble efecto, que es la economía 2, es el vapor 2 dividido el vapor 1, ¿sí? Porque el vapor que se extrae es el vapor 2 y el vapor de calefacción es el vapor 1, ¿sí? Y esto les va a salir, ustedes van a determinar lo que es las cantidades por balances, ¿sí? Por balance de masa, y esto les va a salir 0,46. ¿Está bien? Y eso, básicamente. Para determinar las cantidades de vapor 1, perdón, vapor 2, L2 también, que nos falta. Después, ¿qué nos falta más? También vapor 1. Y eso. Eso básicamente son los valores que nos faltan. Van a tener que hacer balances, ¿sí? Van a hacer un balance general. Un balance general, así como hicimos el balance entálpico, así también van a hacer el balance general. Este es un balance. Básicamente, si ustedes tienen 3 incógnitas, tienen que tener 3 ecuaciones, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, van a hacer un balance general, después van a hacer un balance general de sólidos, un balance de sólidos general, así nomás, le voy a poner porque no me entra. Y en la tercera ecuación va a ser un balance en el evaporador 1. Un balance en el evaporador 1. Con eso van a poder determinar estas 3 variables. ¿Está bien? Es un balance simple de masa. Entrada igual a salida en cada uno de esos sistemas que les mostré. Y ahí ya van a tener estos valores de economía y van a poder tener este valor. Y van a poder también hallar justamente el área y lo que nos falta aquí, que es el tema de el vapor vivo, ¿sí? Bueno, entonces van a hacer, si hay algún problema, si no les salió, si no entendieron nada, vamos a hacer la próxima clase con más tiempo, ¿sí? Ahora ya se nos acabó el tiempo. Después, aparte, yo les dejé este problema. Tampoco no vale puntos, porque siempre me preguntan, ¿vale puntos, profe? No, no vale puntos, pero vale para su conocimiento y para su práctica, ¿sí? Entonces, hacen este problema, también si tienen algún inconveniente, hacemos la próxima clase. Después hay otro problema de doble efecto también, también es parecido a lo que hicimos anteriormente, y eso, básicamente. ¿Tienen alguna consulta? Ahora parece que se van a ir a predicar y ahí van a tener consulta. Profe, yo tenía una consulta, pero sobre el Sí, TP. Sí, decime nomás. Viste que nosotros tenemos el aglomerador neumático que te había comentado que cambiamos nosotros, que te pedí Sí. para poder cambiar por el